Buen día con todos. Somos el grupo de la clase de Historia de la Comunicación. Este grupo expondrá el capitalismo y la etapa empresarial de la información. Los que vamos a exponer somos mi persona, Aquino Orellana Javier Gustavo, Poveda Montes Carmen Rosa, Quiñones Romero Evelyn Matilde, Heredia Valdivieso, Valareso Evelyn Elizabeth, Castro Armijo Darwin Efraín. En la siguiente diapositiva vamos a reflexionar sobre el libro llamado Reflexionando acerca de la vida material y la vida económica. Comenzamos con la idea de, comenzamos con la breve análisis donde este volumen se produce en base a la síntesis de 3 conferencias que dio Braudel en la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos, en 1977. Sea o no sea noble, o menos noble que otra, la historia económica no deja por ello de plantear todos los problemas inherentes a nuestro oficio. Lo que Braudel explica que se comenzó a pensar en la idea de civilización material, económica y el capitalismo. Más adelante también nos expone la idea de que innumerables gestos heredados, acumulados confusamente, repetidos de manera infinita hasta nuestros días, nos ayudan a vivir, nos encierran y deciden por nosotros durante toda nuestra existencia. Braudel a esto aporta que la llamada historia económica que se encuentra todavía en proceso de construcción tropieza con una serie de prejuicios. No es la historia noble es el navío que constituye Lucien Febvre. No se trata de Jacob Fauer, sino de Martín Lutero o Francois Cavaliers. Consideraciones análogas se imponen por respeto a las técnicas. Todo es técnico, desde siempre. Todo el esfuerzo violento como el esfuerzo paciente y monótono de los hombres, moldeando una piedra, un trozo de madera o de hierro para fabricarle una herramienta o un arma. El número de hombres es la potencia biológica por excelencia que empuja al hombre como a todos los seres vivos a reproducirse, el tropismo de primavera, como lo llamaba George Tapert. En la siguiente diapositiva veremos la afirmación que se da en el libro que nos lleva a una conclusión que ya vamos a estudiar. ¿Qué dice? Digamos que no es fácil delimitar el inmenso terreno de lo habitual. A esto se aporta de lo rutinario. Ese gran ausente de la historia, en realidad lo habitual invade el conjunto de la vida de los hombres y se infunde en ella, al igual que la sombra del atardecer invade un paisaje. Habrán de pasar siglos sin duda, pero entre todos, dos universos, la producción en la que todo nace y el consumo en el que todo perece. La economía de mercado constituye el nexo de unión, el motor, la zona estrecha pero viva en la que surgen las incitaciones, las fuerzas vivas, las novedades, las iniciativas, las múltiples tomas de conciencia, los desarrollos, incluso el progreso. Entendemos que en el siglo XV, sobre todo a partir de 1450, presencia un resurgir general de la economía en beneficio de las ciudades, que favorecidas por la subida de los precios industriales, mientras que los precios agrícolas se estabilizaban o bajaban, despegan más rápidamente que el campo. Para concluir, el pensamiento del autor menciona: en ese momento, el papel motor corresponde en toda seguridad a las tiendas de artesanos, o mejor aún, a los mercados urbanos. Son estos mercados los que dictan las normas. El resurgir se inicia, por tanto, en base a la vida económica. Los estadios superiores de intercambio aparecen mejor desarrollados en Japón, en donde las redes de
de los grandes comerciantes y hayan perfectamente organizados. Muchas gracias. Continuando con la dinámica del capitalismo de Fernand Braudel, también nos habla sobre el tiempo del mundo. Este título sugiere por sí solo vincular el capitalismo, su evolución y sus medios a una historia general, es decir, una sucesión cronológica de formas y experiencias. Esta historia es reflejada entre los siglos XV y XVIII, cuya influencia se va notando progresivamente en la vida entera de los hombres en todas las sociedades económicas y civilizaciones del mundo. Ahora bien, este mundo se asienta bajo el signo de la desigualdad. La imagen actual de países desarrollados por un lado y países subdesarrollados por otro constituyen una auténtica realidad. Por lo que respecta a sus leyes, el mundo no ha cambiado. Sigue distribuyéndose estructuralmente entre privilegiados y no privilegiados. Existe una especie de sociedad mundial tan jerarquizada como una sociedad ordinaria y que es como una imagen agrandada pero reconocible. La siguiente diapositiva vamos a dar como consejos, contextos de la economía mundial y la economía mundo. Como podemos ver, son palabras similares, pero tienen un contenido diferente. En la economía mundial entendemos la economía del mundo tomada en su totalidad, el mercado del todo el universo, mientras que en la economía mundo nos referimos a la economía de una sola porción de nuestro planeta, en la medida que ahora se forma un todo económico. En sí es una triple realidad, como un espacio geográfico, por tanto posee unos límites que la explican. Acepta siempre un polo, un centro representado por una ciudad dominante. Se divide en zonas sucesivas, es decir, la región que se extendió en torno al centro. En la siguiente diapositiva. Estas economías coexistentes no mantienen entre sí más que intercambios sumamente limitados. Se reparten el espacio habitado del planeta una y otra parte de las regiones, pero estas ofrecen pocas ventajas al comercio. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar de los juegos del intercambio. El intercambio, economía de mercado y capitalismo. Propiamente, al intercambio, y que designaremos a la vez como economía de mercado y como capitalismo, estos dos grupos de la actividad económica del mercado y capitalismo minoritarios hasta el siglo XVIII, y que la mayoría de las acciones de las personas permanece encerrada, sumergida en el inmenso campo de la vida material. Si bien la economía de mercado se encuentra en plena expansión, cubre ya vastísimas superficies y cosecha éxitos espectaculares, sin embargo, adolece aún de falta de densidad. La economía de mercado, por el contrario, no deja de emitir opiniones acerca de ella misma. Llena por sí sola páginas y páginas de documentos, de archivos, archivos urbanos, archivos privados de familias, de comerciantes, documentos jurídicos y policiales, deliberaciones de las cámaras de comercio, registros de notarios, etc. Entonces, ¿cómo no reparar en ella e interesarse por ella? El peligro reside en que solo nos fijemos en ella, describamos con un lujo de detalles que pueda llegar a sugerir una presencia invasora, insistente, cuando en realidad solo es un fragmento de un vasto conjunto. Por su propia naturaleza, que la reduce a un papel de lazo entre la producción y el consumo. Y de hecho, antes del siglo XIX es una simple capa más
o menos gruesa y resistente. En la siguiente diapositiva, el comercio mejoró gracias al empuje de los comerciantes y a la necesidad del intercambio de bienes por otros. Asimismo, en la llegada a Europa de la gran cantidad de metales preciosos como el oro, la plata, etc., provenientes de América Latina, promovió la actividad comercial, la riqueza de los banqueros y el intercambio de bienes. Por su parte, la producción de bienes y servicios tuvo su mayor auge con la revolución industrial en el siglo XIX. Es importante recalcar que el capitalismo, tal como lo conocemos hoy, ha pasado por diversas etapas. Sin embargo, siempre ha estado basado en el lucro. Se puede decir que el capitalismo está dividido históricamente en 3 etapas o fases que son capitalismo comercial, capitalismo industrial y capitalismo financiero. Hoy existen 2 tipos de intercambio. Uno, elemental y competitivo, ya que es transparente. El otro, superior, sofisticado y dominante. No son ni los mismos mecanismos ni los mismos agentes los que rigen a estos 2 tipos de actividad. Y no es el primero, sino en el segundo, donde se sitúa la esfera del capitalismo. En la siguiente y tercera diapositiva, toda sociedad densa se descompone en varios conjuntos: el económico, el político, el cultural y el jerárquico social. El económico solo podrá comprenderse en unión de los demás conjuntos, disolviéndose en ellos, pero también abriendo sus puertas a los próximos a él. Hay acción e interacción. Esta forma particular y parcial de la economía, que es el capitalismo, no se explicará plenamente sino a la luz de estas proximidades e invasiones. Acabará adquiriendo gracias a ellas su auténtico rostro. De ahí que el Estado moderno, que no ha creado el capitalismo, pero sí lo ha heredado, tan pronto lo favorezca, al igual que lo desfavorezca. A veces lo deja expandirse y otras le corta sus competencias. El capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado. Cuando el Estado, en su primera gran fase, aquí vamos a ver lo que es la ciudad-estado de Italia, Venecia, Génova y Florencia, que son la élite del dinero en el que ejerce el poder. Lo mismo ocurre con la cultura y con la religión. En un principio, la religión de tipo tradicional dice no a las novedades del mundo, a las novedades del dinero, de la especulación, de la usura. Pero existen acómodos con la iglesia, aunque esto no cesa de decir no. Acabará por decir sí a las imperiosas exigencias del siglo. Ámsterdam copia a Venecia, al igual que Londres copia a Ámsterdam y Nueva York a Londres, por razones económicas, y esto no afecta a la naturaleza propia del capitalismo. Este deslizamiento definitivo desde el Mediterráneo a los mares del norte, que se produce muy a finales del siglo XVI, supone el triunfo de un país nuevo sobre otro viejo. El capitalismo. Por tanto, esta nueva etapa del capitalismo nació en medio de una importante revolución tecnológica y política. El sistema incluye la situación de métodos de fabricación manuales, costosas e ineficientes, por fabricación mecanizada. Este capitalismo se originó en la industria textil británica y duró mucho tiempo, desde el siglo XVIII hasta la década de 1970. La Revolución Industrial fue un periodo histórico de cambios económicos y sociales desde 1760 hasta 1840, que trató cambiar sin precedente a las sociedades de todo el mundo. La Revolución Industrial
caracterizada por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. También generó una expansión de los mercados externos y una nueva división internacional del trabajo. En la siguiente diapositiva hablaremos de las masas. La cultura y el arte no fueron ajenos a la industrialización del comercio y en las últimas instancias, el cambio social en el siglo XIX, los artistas y muchos escritores vivieron el urbanismo. Su desarrollo histórico dio origen a la era industrial y su maduración científica tuvo lugar en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. La revolución industrial, contexto histórico. Durante este tiempo, la siguiente diapositiva. Durante este tiempo, Europa dio paso al reconocimiento del antiguo régimen y al surgimiento de nuevos proyectos sociales protegidos a la revolución liberal. El proletariado incluye a trabajadores de fábricas que viven en ciudades. Las condiciones de vida de la clase trabajadora al comienzo de la industrialización. El gran avance tecnológico. El modelo alternativo que pretende explicar su desarrollo debe proporcionar un margen operativo sustancial para ajustarse a la relación entre estos factores dispares. Los principales impulsadores, Pulitzer y Hearn, protagonizaron una guerra por los lectores mientras las mentiras y el sensacionalismo corrían desenfrenadamente. Su mal hábito se llamó amarillo. Las carreras del periodismo típicamente tienen lugar al siglo XIX. Hablar sobre los medios audiovisuales y la consolidación del capitalismo. Antecedentes históricos y culturales: el telégrafo electrónico, teléfono y la segunda revolución industrial. Pues como muchos sabemos, si hablamos de medios audiovisuales, nos referimos a todas las formas que tenemos para comunicarnos hoy en día. Empezamos con el telégrafo. Fue el francés Jacques quien en el año 1791 inició con esta creación, se le puede decir, que consistía en una serie de torres con unos indicadores de formas de barras o números que podían observarse desde los siguientes torres con un telescopio. De esta forma se podrían transmitir la información a muchos kilómetros. Más o menos, si nos remontamos a las épocas pasadas, la forma de comunicarnos en muchas formas eran como señal de humo. Ahora, el teléfono fue creado en el año 1854 por el italiano Antonio Meucci. Meucci inventó este artefacto para podernos comunicar, pero como era de bajos recursos, ya no pudo ejercerlo y la única forma de él poderlo lo hizo desde que se podía comunicar desde la planta baja de su domicilio hasta el segundo piso. Pero con el pasar de los años, otros inventores fueron avanzando y hoy en día tenemos una tecnología increíble sobre los teléfonos. Ya, si nos remontamos al siglo XIX, como ya varios de mis compañeros hablaron de esa época, ahí fue donde la economía subió alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque fue donde se encontró el petróleo, el metal, el acero, se creó la electricidad. Un avance increíble para toda la ciudadanía. Asimismo se inventó el cine en el año... El cine tiene más de 125 años ya que está en el medio social por los hermanos Lumière,
que uno nació en el año 1869 y el otro en el año 1862. Gracias a ellos, inició toda esta aventura sobre el cine, que hoy en día podemos tener la facilidad de irnos a una sala de cine con nuestras familias, amigos, a compartir de una buena película. ¿Cómo se generó la radio? La radio, los primeros antecedentes de la radio datan en el siglo XIX, con la invención de una pila volática por Alexandro Volta. Desde ese momento se comenzaron a construir los primeros telégrafos, las cuales fueron evaluados gracias a las aportaciones de Samuel Morse, con el código Morse. En 1876, también se dio en el siglo XX ya la aparición del primer aparato de repetición televisiva, que lo conocemos ahora como el televisor, que es por donde podemos estar informados de todo lo que pasa alrededor del mundo, no solo lo que pasa aquí internacionalmente, sino lo que pasa afuera. Como también fue que se dio a conocer la vida de Juan Carlos, el rey Juan Carlos, que todos pensaban que él se encontraba bien de salud, pero se generó algo increíble por culpa de los medios, así como son una forma para transmitirnos información verídica, también lo hacen transmitiendo información falsa. ¿Cómo se generó la radio? La radio, los primeros antecedentes de la radio datan en el siglo XIX, con la invención de una pila volática por Alexandro Volta. Desde ese momento se comenzaron a construir los primeros telégrafos, las cuales fueron evaluados gracias a las aportaciones de Samuel Morse, con el código Morse. En 1876, también se dio en el siglo XX ya la aparición del primer aparato de repetición televisiva, que lo conocemos ahora como el televisor, que es por donde podemos estar informados de todo lo que pasa alrededor del mundo, no solo lo que pasa aquí internacionalmente, sino lo que pasa afuera. Como también fue que se dio a conocer la vida de Juan Carlos, el rey Juan Carlos, que todos pensaban que él se encontraba bien de salud, pero se generó algo increíble por culpa de los medios, así como son una forma para transmitirnos información verídica, también lo hacen transmitiendo información falsa.